Bien, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Nuevamente saludarlos. Hoy, 6 de diciembre, iniciamos con nuestra quinta clase, ¿no? Del módulo de geotecnia suelos aplicados a la geotecnia vial, ¿no? Del diplomado, ¿no? En construcción de carreteras. Bien, les comento que hoy también el clima no favorece mucho acá en La Paz. Está lloviendo bastante, por lo cual hay momentos en los que de repente vamos a tener algún corte, así que hay momentos en los que voy a apagar mi cámara. Sin embargo, yo siempre estoy al constante de todas sus sugerencias, observaciones, aclaraciones y también, sobre todo, no los aportes que ustedes van realizando, especialmente aquellos que ya tienen bastante conocimiento en el área, ¿no? Entonces, voy a comenzar con el tema que corresponde hoy, que es el tema de compactación y consolidación de suelos. Son dos temas, ¿no? Que son en realidad bastante diferentes, ¿no? Sin embargo, tienen algunos aspectos en común. Por eso es que para para un módulo del diplomado, creo yo que es lo más correcto presentarlo de esta manera, ¿ya? Entonces, respecto al tema que hemos visto de clasificación de suelos y todas las aclaraciones que se habían hecho, les comenté que les voy a poner la práctica, la primera, el fin de semana para que trabajen en ella. Y la siguiente semana subsanemos algunos errores realizando los ejercicios acá en clase. ¿Ya? Entonces, vamos a dar inicio a este nuevo tema. Déjenme ver. Bien, el tema de la compactación, ¿no? Y la consolidación de suelos son temas, ¿no? Que están muy relacionados con lo que es, ¿no? La reducción de la relación de vacíos, ¿no? Que existe en un determinado estrato de suelo. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta de que si bien estos dos ensayos o estos dos ensayos que se realizan para verificar de manera cuantitativa cómo se realizan estos procesos, no solamente se utilizan en el área vial, son muy utilizados, especialmente la compactación, ¿no? Para todo tipo de terrenos, sin importar el tipo de suelo. Siempre va a ser importante que se realice un proceso de compactación. Sin la compactación, no estaríamos dándole, ¿no? La seguridad pertinente, ¿no? A un, a un suelo donde pretendemos, ¿no? Realizar alguna construcción. Para todo se hace una compactación. Se hace una compactación para la mayoría de los tipos de obra. Vamos a ver acá. En cambio, en el tema de consolidación, que también es la reducción de la relación de vacíos en función al volumen, ¿no? Estamos hablando específicamente de suelos finos, ¿no? Los suelos finos son aquellos que sufren más el proceso de consolidación, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando, y vamos a tocar el punto de lo que es un asentamiento cuando hablemos de, de consolidación. Voy a apagar mi cámara. Me está diciendo acá un mensaje de que la condición está nuevamente inestable. Lamentablemente no es así en nuestro medio. A veces cuando existe, ¿no? Este tipo de factores climáticos, ¿no? Automáticamente baja la señal de internet, ¿ya? Pero igual estoy aquí, estoy acompañándolos siempre para tratar de explicar algunas dudas que ustedes pueden ir consultando. Como siempre, pueden ir levantando la mano o escribir en el chat. A veces me tardo, me demoro en contestar, no hay problema, pero siempre estoy revisando. Bien, entonces comenzaremos con la compactación. Se dice, ¿no?, que la compactación es un proceso que se realiza por medios mecánicos, ¿no? Por el cual se
se tiene como un objetivo, ¿no? Densificar una masa de suelo. ¿A qué se refiere con eso? No. Nosotros sabemos que tenemos, de acuerdo a las relaciones volumétricas, tres estados de suelo. Tenemos, ¿no? Voy a tratar siempre de usar las herramientas que pueda, ¿no? Tenemos acá, ¿no? En el volumen de sólidos y volumen de vacíos, siempre tenemos, ¿no? Una parte que va a ser aire y otra que va a ser agua, ¿no? Esto va a ser agua, voy a poner así, ¿no? Y este otro puede ser aire, ¿no? El aire, ¿no? Sabemos bien que es fácilmente compresible. Sin embargo, el agua no. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la compactación? ¿Qué me dice? Esta muestra de suelo en este determinado volumen tiene un peso específico dado y también tiene una relación de vacíos, ¿ya? La relación de vacíos, ya nuevamente voy a anotarme aquí la fórmula, porque siempre voy a aprovechar, esperen un ratito. A veces parece que les molesta un poquito esto. Entonces voy a tratar de utilizar mi herramienta. La relación de vacíos habíamos dicho que es el volumen de todos los vacíos respecto de los sólidos. Me paso hablando mucho de la relación de vacíos porque creo yo que es uno de los factores más importantes a considerar cuando estamos hablando de suelo y en específico, ¿no? De tratar de reducir esos espacios que al final, ¿no? Lo único que van a hacer va a ser, ¿no? Causar problemas. ¿Por qué? Porque pueden producir reducción en lo que es, ¿no? Primero la resistencia, ¿no? Y después también, ¿no? En algunos procesos que se van a realizar más adelante, que están relacionados con los asentamientos diferenciales, que es un problema de vital importancia. Entonces, esa es la importancia de la compactación. Por eso les decía, ¿no? Si nosotros tenemos, ¿dónde estamos? Y nosotros tenemos una relación de vacíos, y les había dicho que eso es igual al volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos, ¿no? Esto es, como les digo, es un concepto bastante importante que siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Si es esto la relación de vacíos, esta relación de vacíos, ¿no? Les había dicho que puede tener a veces valores mayores a 1, ¿no? ¿Cuándo puede tener valores mayores a 1? Cuando estamos en presencia de suelos finos, especialmente de suelos del tipo arcilloso, ¿ya? Entonces, eso es importante tomar en cuenta inicialmente. Espérenme que me estoy peleando con mi mouse, ¿no? ¿Ves? Tenemos esos problemas. Aquí está. Entonces, lo que les decía, ¿no? Esa relación de vacíos en un momento dado, ¿no? Va a ser dependiendo de la condición del suelo y habíamos visto también otro factor importante, que es la compacidad, ¿no? Habíamos visto que este valor puede, ¿no? ¿Dónde estamos? Este valor puede incrementarse. ¿Qué hice? No hace caso. No importa. Aquí está. Bien, yo tengo acá, ¿no? Un suelo que tiene, ¿no? Un volumen de vacíos dado
y ese volumen de vacíos está compuesto por lo que es agua y por lo que es aire, ¿no? Para cualquier tipo de suelo siempre se presenta esto, especialmente en condiciones naturales. Ahora, lo que yo quiero, ¿no? Es que primero ver, ¿no? Hasta qué punto me puede convenir que tenga un contenido de agua. Habíamos visto a través de los límites que a veces es importante un contenido de agua para que este suelo se compacte o se reacomoden las partículas de manera adecuada, ¿no? Y este volumen de aire es innecesario, no me sirve, porque ese volumen de aire lo único que hace es perder la resistencia. ¿Cómo me doy cuenta yo de la medida de la resistencia? A través de lo que es el peso específico del suelo, ¿no? Mientras más aire contenga una muestra de suelo, el peso específico obviamente va a ser mucho menor. Si yo reduzco esta parte que es aire, ¿no? Obviamente el peso específico que tiene el suelo, ¿no? Que obviamente es mucho mayor que el peso específico del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, 10 kilonewtons por metro cúbico, dependiendo de la conversión, ¿no? Tal vez un valor más exacto, 9,81, alguien me dirá, no importa, la cuestión es que este valor del peso específico del agua sigue siendo menor que este. Y obviamente el del peso, el peso específico del aire es mucho menor. Entonces, yo quiero densificar este material, quiero que sea más compacto, más rígido. Tengo que tratar de eliminar estos vacíos todo lo que pueda. Entonces ahí entran los famosos procesos mecánicos, ¿no? Lo que alguna vez de manera empírica yo lo que les digo a mis alumnos, vemos cómo se reduce esta relación de vacíos, ¿no? Cómo hace el obrero, ¿no? El albañil en obra, qué es lo que hace, ¿no? De manera empírica utiliza un pisón, ¿no ve? Utiliza un pisón y empieza a formar capas de suelo, ¿no? Puede ser traído de algún lugar o del mismo lugar, empieza a formar esas capas y las empieza a compactar con el pisón, les ejerce fuerza. Fuerza que dicen, ¿no? Que es que lo que mencionaba hace rato, estamos hablando de un proceso del tipo mecánico, ¿no? Entonces, ese proceso mecánico de apisonar el suelo está reduciendo la relación de vacíos. Le incremento agua, ¿por qué? Porque el agua hace, ¿no? que los suelos se reacomoden las partículas de mejor manera, pero un contenido muy mínimo, ¿no? No le voy a echar mucha agua, no voy a llegar a un límite, ¿verdad? La idea es solamente que llegue a una compactación. Entonces, ese es el proceso de compactación en sí, ¿no? Yo ejerzo una fuerza que es un medio mecánico que puede ser desde una piedra, un pisón, ¿no? Puede ser una compactadora de vibradora, un rodillo. Existen diferentes equipos para compactación por el cual yo reduzco estos vacíos y lo que estoy haciendo, lo que obtengo al final, primero, ¿no? El volumen de vacíos, ¿no? Inicialmente, que es todo esto, ¿no? Se va a reducir tan solo a esto, ¿no? Solamente va a ser esto el volumen de vacíos. Y el volumen de sólidos, obviamente, no puede cambiar, ¿no? El volumen de sólidos va a ser, ¿no? Va a ser mayor en relación al volumen de vacíos. Por lo tanto, el peso específico, ¿no? Como esto generalmente ya es solo agua, ¿no? El peso específico va a ser mayor, ¿no? Este que está acá va a tener menor peso específico. Y la relación de vacíos, ¿no? Que era esta relación de estos volúmenes, obviamente va a reducir mientras esto reduzca. Entonces, esto es lo que yo quiero, ¿no? lograr con la compactación, ¿no? Menores volúmenes de vacío, mayor densidad y menor relación de vacíos. Eso es lo que quiero lograr. Y esto se llama la densificación de un suelo. Ese es en realidad el objetivo de la compactación. Ahora, ese concepto tan preliminar que ustedes ya lo conocían, ¿no? Lo vuelvo yo a nombrar justamente para que se entiendan ciertos procesos que son importantes para el área vial. Bien, entonces acá en la gráfica tenemos nosotros, ¿no? Una representación de lo que es la densidad versus la humedad. Ya les había dicho, ¿no? Nosotros tenemos un estrato de suelo
tenemos un estrato de suelo, perdón, siempre hay que practicar con algunas cosas, ¿no? Las herramientas a veces no son tan fáciles de manejar. Lo que les decía, tengo yo un estrato de suelo, ¿no? Tengo un estrato de suelo y a ese estrato de suelo yo lo que quiero hacer primero, lo voy a verificar, puedo calcular su densidad, obviamente que sí, puedo calcular la densidad del mismo, ¿no? ¿Dónde está pues? Tal vez. ¿Puedo calcular el peso específico del mismo in situ? Claro que sí, voy a verificar, ¿no? Voy a verificar inclusive el contenido de humedad que tenga. Se puede, ¿no? Se puede verificar el contenido de humedad, ¿no? ¿Y qué voy a hacer luego? Cuando yo tenga, ¿no? Esa, yo tengo acá un estrato de suelo, ¿no? Y este estrato de suelo, yo lo que hago, voy a extraer, ¿no? Voy a extraer una muestra. Voy a llevar al laboratorio esa muestra, ¿no? Esta muestra la voy a llevar, voy a tratar de que sea lo más inalterada posible. ¿Qué significa inalterada? Inalterada significa, ¿no? que trate de mostrar las mismas propiedades que tiene en obra, ¿no? Por ejemplo, si yo llevo para granulometría, ¿no? Esta muestra de suelo que estoy marcando, no necesito que esté in situ, no necesito que esté como está en la obra. Yo puedo llevarla, si quiero, en saquillos, de cualquier manera, y llevándola al laboratorio, igual voy a hacer yo la distribución o voy a clasificar el suelo por distribución de tamaños. En cambio, si yo extraigo de acá, ¿no? De esto que les estaba mostrando, yo puedo extraer esto, se extrae de diferentes maneras, se puede hacer con una excavación, hay exploración de suelos con los tubos Shelving, por ejemplo, que te sacan, ¿no? Directamente en un tubo el material, pero el material, ¿cómo está en la obra? Ese material que es extraído se lo lleva al laboratorio. Y en el laboratorio, ¿no? Mediante pruebas de laboratorio que vamos a ver ahora, lo que se busca, ¿no? Es ir incrementando lo que va a ser, no, me voy a poner aquí, ir incrementando, ¿no? Lo que es esta densidad. Yo voy a incrementar la densidad con energías de compactación, pero al mismo tiempo voy a incrementar agua, voy a incrementar su porcentaje de humedad. Incremento el porcentaje de humedad, no, y automáticamente la densidad también va a aumentar para una energía de compactación, ¿no? Que puede ser desde un pisón, puede ser una compactadora de rodillo, una vibradora, puede ser todo aquello, ¿no? Ahorita vamos a hablar del densímetro nuclear, eso es otra cosa, ¿ya? Entonces, yo con una energía de compactación en laboratorio voy a aumentar la densidad de este material. Y a medida que voy incrementando la humedad, me dice la teoría, ¿no? Voy incrementando también la densidad, es decir, le voy incrementando un poco más de agua con la misma energía de compactación, logro, ¿no? Materiales más densos. ¿Cómo se hace? Para un contenido de humedad, yo la misma energía de compactación aplico y luego hallo este valor que es la densidad. Puedo hallar la densidad, ¿no? Cómo está aumentando a medida que yo le voy incrementando agua. Y sigo aumentando agua y voy a llegar a un punto que se dice el punto máximo. Ese punto máximo, ¿no? Es lo máximo que se puede lograr con esa energía de compactación. ¿Qué sé yo? Mi energía de compactación puede ser mi pisón, ¿ya? El pisón, por si acaso, es como esos martillos de piedra que algunos albañiles utilizan, ¿no? ¿No? Hacen algunos de manera empírica, que hacen un trozo, ¿no? Agarran de roca, ¿no? Y lo amarran, ¿no? Eh,
con un agarrador, puedes decirlo acá, con una barra y con eso van, ¿no? Compactando el suelo. Puede ser esa la energía de compactación, no importa. Lo importa es que siempre sea la misma, ¿no? No sé, que no cambie cada vez. Con la misma energía de compactación para diferentes humedades tengo densidades. Pero llega un momento en el que yo voy a seguir incrementando agua y justamente por el tema de los límites, ¿no? De los límites, especialmente el límite líquido, yo voy a tener, ¿no? Para mayor contenido de agua, voy a tener ya un suelo, ¿no? Que ya no va a ser, no, ya no va a ser tan sólido, ya se va a presentar, ¿no? De una manera más líquida, ¿no? Entonces, en ese caso, ya, como, como estábamos viendo acá, ¿no? Voy a retroceder a la diapositiva anterior solamente para explicar algo. Hazme caso. No me hace caso, como siempre. Aquí está. Entonces, yo tengo, ¿no? Un volumen de vacíos, lo que les decía hace rato. Tengo un volumen de vacíos aquí, el que está acá, ¿no? Este volumen de vacíos voy a ir reduciendo el aire, pero voy a seguir teniendo agua, ¿no? Inclusive voy a incrementar un poco de agua. Pero si este volumen de vacíos, que también puede ser solo agua, sigo aumentando agua, esto va a incrementarse y esto puede llegar hasta este punto. Entonces, en ese caso, como el agua tiene menores densidades que el mismo suelo, de hecho, no, el, la densidad no va a aumentar más, es más, va a disminuir y es lo que pasa acá, ¿no? Entonces, y sigo incrementando agua y la densidad empieza a bajar. ¿No? Empieza a bajar, a volver, incluso a volver quizás hasta valores más bajos de lo inicial, porque esto ya estamos ya en un estado casi en un límite líquido, ¿no? Del suelo y ya no tiene mucho sentido. Y no solamente de suelos finos, también de suelos granulares. Ahí ya no hablamos de límite, pero ya estamos hablando de suelos que ya están más sueltos porque contienen más agua. Entonces, toda esta curva, todo este proceso se llama curva de compactación. Vamos a decir que curva de compactación de un suelo para una energía de compactación con diferentes contenidos de humedad. Bien, entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí de todo esto? Yo quiero encontrar justo este punto máximo, donde se encuentre la densidad más alta que puedo encontrar para un contenido de humedad. Llego aquí, estoy densificando el suelo. ¿Por qué? Porque estoy llegando desde acá hasta acá y ya le aumentado la densidad. Estoy densificando el suelo con un proceso mecánico para un contenido de humedad óptimo. Así se dice. ¿Ya? Entonces, eso es importante de esta curva de compactación. Ahora, ¿qué es esta curva de saturación? No, es una curva empírica que también se puede hallar en el laboratorio, en la cual yo voy a saturar el material y le voy a aplicar, ¿no? Diferentes energías de compactación. ¿Qué se va a presentar? En este caso se va a presentar una recta, porque el contenido de agua saturado, ¿no? Obviamente, a medida que voy aumentando, ¿no? La cantidad de agua, esto obviamente va a ir bajando, pero esto se presenta de manera proporcional porque el agua tiene un peso específico constante. Entonces es una recta. ¿Para qué me sirve esta curva de saturación? Justamente para, ¿no? Comparar con esta otra y decir, este es el límite al cual yo podría llegar con esta energía de compactación, ¿no? A la densidad máxima. Si un punto en el laboratorio me sale por acá arriba, para dibujar la curva de compactación, entonces el ensayo está mal realizado. ¿Mm? Eso es lo que es la curva de compactación. Objetivo, densificar el material para un contenido de humedad óptimo. Eso es la compactación, ¿ya? A través de la reducción de vacíos. Pero no basta con la reducción de vacíos. Vamos a ver más adelante por qué no. La importancia de la compactación radica en tener un suelo apto para la construcción, completamente homogéneo, firme, resistente y principalmente que cumpla con los parámetros de resistencia para las distintas cargas a las cuales esté sometido.
Para esto es necesario aplicar al suelo distintas técnicas de compactación, disminuyendo la presencia de vacíos ya, y darle las características aptas de construcción. Bien, entonces ahora hay una cosa importante, ¿no? Las energías de compactación influyen mucho en cómo va a ser, ¿no? La densidad que yo voy a encontrar. Claro que sí, no es lo mismo compactar con un martillo, hasta yo mismo puedo saltar sobre el suelo, con mi propio peso también puedo compactarlo. Sí, claro que sí puedo, pero las densidades que voy a obtener van a ser más bajas que las que puedo obtener con un equipo especializado, desde lo que es un piso compacta, claro que sí. Eh, la energía de compactación es más alta. Quizás la energía de compactación de aplicación no sea tan homogénea como en el caso, por ejemplo, de una compactadora de rodillo que tiene una sola energía de compactación. En este caso, ¿no? Las energías de compactación son muy diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque no las puedo yo medir, ¿no? Si yo salto, por ejemplo, sobre un suelo, no sé si saltando a la misma altura, hablando del mismo peso, ¿no? Podría yo compactar igual al suelo. Estoy haciendo una analogía medio que tal vez no es tan real con lo que pasa, pero solamente para que se entienda el concepto de la energía de compactación. En cambio, con un equipo mecánico, la energía de compactación está siempre regulada, ¿no? Es decir, yo puedo poner una energía de compactación y esa energía de compactación va a ser siempre la misma porque está automatizada. Pasa desde lo que son las famosas saltarinas, ¿no ve? Las saltarinas, por ejemplo, aquellos que todavía no se ubican, son esas compactadoras de tipo manual, ¿no? Que utilizan en las obras para hacer la compactación, ¿no? Para fundaciones o zapatas aisladas. Esas funcionan, ¿no? Son justamente como unos equipos, ¿no? Que tienen más o menos 1 metro de altura, el cual tiene que operar, ¿no? Justamente alguien que esté calificado, ¿no? Y en la base tiene una plancha que va a ir compactando, ¿no? Esas vibrocompactadoras, saltarinas, no tienen otros nombres, ¿no? Tienen una energía de compactación dada, una energía que no va a variar, ¿no? Entonces, son relativamente constantes las energías de compactación. Ahora, otra vibrocompactadora, si cambio de vibrocompactadora en una misma compactación, obviamente ya tiene otra energía, su especificación me va a dar otra energía, ¿no? Y así, mientras yo voy utilizando diferentes equipos, puedo incrementar o decrementar la energía de compactación. Ahora, ¿qué dice la teoría? La teoría dice, mientras más energía de compactación utilice, yo voy a encontrar valores más altos de densidad. Tiene sentido, ¿no? Porque se supone, ¿no? Que mientras yo aplico más fuerza, voy a lograr valores más altos, ¿ya? Y entonces es ahí donde aparecen los equipos, ¿no? De alta tecnología que conocemos hoy, que se utilizan más en carretera. ¿Cuáles son las ventajas de la compactación? Aumento de la resistencia al corte y la capacidad de carga. Obviamente, ¿no? Densificar un material siempre va a dar cualidades, ¿no? De mejoras en la resistencia, ¿no? Sapitos, dice. Tal vez en su país le dicen los sapitos. Reducción a la compresibilidad. Obviamente el suelo va a ser menos compresible. Disminución, compresibilidad también es reducción de volumen de un suelo. A eso se refiere, ¿no? De eso vamos a hablar cuando estemos hablando de consolidación. Es un tema que corresponde a consolidación. Disminución de los vacíos, ¿no? Obviamente va a haber una disminución. Reduce la permeabilidad, claro que sí, al estar las partículas mejor reacomodadas, ¿no? Van a impedir el paso, ¿no? De fluidos. Mejora el comportamiento del esfuerzo de formación del suelo, por supuesto, si la resistencia incrementa, las deformaciones que se van a realizar en el suelo van a ser mucho menores. Reducción del potencial a expansión. Claro que sí, también, porque un suelo es más expansivo, ¿no? Justamente cuando está en estado suelto. Mientras más compactado esté, ¿no? Su potencial de expansión disminuye por muchos factores. Hablemos primero de un suelo grueso.
¿no? Un suelo grueso, cuando está bien compactado, ¿no? Va a evitar el paso de agua, ¿no? Por ejemplo, puede ingresar agua, ¿no? en los espacios vacíos de un suelo. Esa agua, por efecto de la temperatura, ¿no? Puede congelarse y al congelarse, el agua incrementa su volumen y va a producir una expansión. Pero si menos vacíos existen, menos agua va a filtrar. En suelos finos, lo mismo, ¿no? En suelos finos, mientras más compactado esté el suelo, los espacios vacíos, ¿no? Donde puede ingresar el agua, que no solamente puede congelarse y expandirse. En el caso de los suelos finos hemos visto que se presenta agua en una arcilla y automáticamente, sin necesidad de cambios de temperatura, la arcilla incrementa su volumen, puede duplicarse, la absorbe, ¿no? Entonces es más peligrosa la expansión en arcillas. Otra vez, otro justificativo, ¿no? Entonces, la compactación reduce ese potencial. Incremento de la estabilidad de taludes de terraplenes. La misma digamos, la misma explicación que se tiene para la resistencia al corte. Cuando veamos esfuerzo cortante, vamos a ver que el esfuerzo cortante se produce por un plano de falla, pero ese plano de falla generalmente se presenta por la disgregación de los materiales que están justamente en ese talud. Cuanto más compactado esté un talud, ¿no? La estabilidad incrementa. ¿Por qué? Porque la fuerza de cohesión interna de los suelos y el ángulo de fricción, que son términos que lo veremos más adelante, pero por ahora les puedo decir, no, son menos peligrosos. La cohesión va a incrementar, el ángulo de fricción va a disminuir, haciendo de que la fricción entre las partículas sea menor y garantice, ¿no? un posible deslizamiento. A eso se trata entre las ventajas de lo que es la compactación. Bien, seguiremos adelante. Si me deja esto, ¿no? A ver. Ahora, métodos de compactación, ¿no? Como ya habíamos dicho, ¿no? Se busca mejorar el suelo, ¿no? Obviamente, con esa energía de compactación, ¿no? Y esto me sirve para todo tipo de obra. ¿Por qué para todo tipo de obra? Porque siempre voy a necesitar fundar sobre un suelo que tenga resistencia, que sea impermeable. Un suelo que tenga, ¿no? mejores capacidades de carga. Un suelo, ¿no? que sea menos expansivo. Siempre va a ser lo más adecuado. Por eso es que ese ejemplo que les decía en un principio, que los obreros de manera empírica empezaron a compactar casi desde siempre, es justamente porque la compactación, aunque sea para lo que es una construcción, ¿no? Con cimiento corrido aquí significa, ¿no? Esa forma de fundación que no es tan profunda, que se coloca, ¿no? a una profundidad mínima, ¿no? en el piso, lo cual, ¿no? me sirve como fundación y sobre eso directamente yo armo lo que son, ¿no? los muros de ladrillo, ¿no? la tabiquería. Entonces, la compactación es buena para todo tipo de obra. Para obtener resultados más adecuados, ¿no? existen diferentes métodos de compactación, especialmente en el tema de carreteras. En el tema de carreteras es, si quieren decirlo así, mucho más importante la compactación, ¿no? En realidad la compactación es importante en todas las obras, pero cuando estamos hablando de carreteras, ¿no? Estamos hablando, ¿no? ¿De qué? Del paquete estructural. Les había dicho en la anterior clase, ¿no? El paquete estructural es aquel, ¿no? Que en realidad le da la resistencia a mi carretera. No es el asfalto, no es el pavimento rígido, es el paquete estructural el que va, ¿no? resistir todas las cargas
que se le van a aplicar por el paso de vehículos. Entonces, mi suelo no está bien compactado, va a filtrar agua y automáticamente esa resistencia que tiene esa masa de suelo, perdón, va a ir disminuyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a producir sifonamientos, el agua va a ocupar ese lugar de los espacios vacíos, se va a expandir, se va a retirar, en épocas de lluvia incrementa, aumentos de volumen, en épocas de estiaje el agua desaparece y los vacíos obviamente se presentan provocando, ¿no?, ahuellamientos y otro tipo de deterioros en el asfalto flexible o rígido. Bien, entre los métodos de compactación que existen están los métodos por amasado, por presión, por impacto, por vibración y por métodos mixtos. La siguiente práctica que vamos a hacer va a ser justamente una presentación que ustedes van a realizar como trabajo de investigación de los métodos de compactación que existen en la región donde ustedes viven para carreteras, ¿no? Existen diferentes equipos por ejemplo, compactación por amasado y por impacto, ¿no? Ahí están los rodillos, las vibrocompactadoras, los rodillos de pata de cabra, ¿no? Los rodillos vibrantes, también se les dice, y otros métodos más que pueden incluso combinar dos cosas al mismo tiempo. Son métodos que mejoran la energía de compactación, ¿no? Ahora hablemos específicamente de las pruebas que se realizan para los ensayos de compactación. La facilidad de manipulación y estandarización han hecho que las primeras pruebas que se hayan desarrollado en laboratorio fueran de tipo estático, ejerciendo presión con algún dispositivo sobre suelo colocado por capas dentro de un molde metálico y cilíndrico, o de tipo dinámico en el que la compactación se logra con golpes de un pisón estándar, dejando caer desde una altura fija sobre el suelo, ¿no? Del tipo estático, ¿no?, estaríamos hablando, por ejemplo, de que se realizan, ¿no?, golpes, ¿no?, a distintas alturas, pero sin verificar, ¿no?, el movimiento o en este caso, la cantidad de golpes que se le va a dar. En cambio, cuando estamos hablando de un proceso más dinámico, ¿no?, son varios golpes y se dejan caer cada cierto tiempo. Está representando básicamente lo que se hace, ¿no?, en terreno. Bien, entonces acá lo que importa es el número de golpes que se va a realizar a la muestra que se va a utilizar en laboratorio. Básicamente lo que vamos a hacer, colocamos en un recipiente y empezamos a aplicarle cargas, ¿no?, dinámicas sobre el mismo. En este caso, dinámicas, ya se aplica más dinámicas para un contenido de humedad. Eso es lo que es el ensayo de laboratorio. Los ensayos de laboratorio que vamos a utilizar son los siguientes, ¿no? Tenemos el ensayo de compactación con Proctor estándar, ¿no? Según la AASHTO, el T99. Y tenemos el Proctor modificado. Aquí hay un error. Aquí es 180, por si acaso voy a marcar antes que me digan. Aquí es T180. ¿Ya? Este es el T180. T99 y T180. Esos son los ensayos con los cuales yo voy a encontrar la densidad máxima para un contenido de humedad dado. Diferencias, ahorita vamos a hablar. Y los otros ensayos y pruebas complementarias son aquellas que se realizan ya in situ, ¿no? Están dos: la densidad in situ con el cono de arena y con el densímetro nuclear, lo que estaba mencionando hace rato uno de sus compañeros, ¿no? Y la determinación de la humedad en campo.
Explicación. Estos dos ensayos, ¿no? Estos dos ensayos, ¿dónde estoy? Uy, estoy lejos. No puedo. Estos dos ensayos que están acá, ¿no? Que no me deja marcar esto, no sé por qué. Estos dos ensayos, perdón, creo que es mejor con mi mouse. Sigo con esto. Mm, Estos dos ensayos que están acá, ¿no? Son de laboratorio. Yo tengo que llevar las muestras inalteradas al laboratorio. Y en el laboratorio bajo diferentes energías de compactación, porque entre este y este lo único que varía son las energías de compactación. Con las energías de compactación, yo voy a encontrar densidades y humedades óptimas. En cambio, estos otros de acá abajo, ¿no? Son ensayos para comprobar, ¿no? Aquí yo voy a encontrar una densidad máxima y un contenido de humedad. Eso lo voy a poner en las especificaciones técnicas y esas especificaciones técnicas las voy a poner para el diseño geométrico. Cuando se haga la construcción, tengo que lograr esa densidad máxima en campo. Se supone que estas energías de compactación están reguladas de acuerdo a los equipos que yo voy a utilizar en obra, ¿no? Si yo voy a hacer la densidad, voy a densificar con, por ejemplo, con la compactadora saltarina, ¿no? Yo utilizaré pues, el T99 y voy a verificar con esta densidad in situ, ¿no? Si realmente he logrado esa densidad con la compactación que he prometido con ese equipo, que tiene que ser lo que encontré en el laboratorio, ¿no? Lo mismo, determinación de la humedad. Yo he calculado, por ejemplo, con un 5% de humedad, digamos que voy a lograr una densidad máxima a través del gráfico que hemos visto anteriormente. Esta determinación de humedad se va a hacer en campo. Haciéndola en campo, yo voy a determinar si he logrado o no. Si me he pasado, por ejemplo, a un 10% de humedad, entonces está mal, pues no estoy cumpliendo con lo que el laboratorio eh, me ha dicho, ¿no? Bien, entonces esos dos son los ensayos que se realizan en laboratorio y los otros se utilizan en campo. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Ahora hablaremos de esos dos ensayos y explicaremos básicamente su diferencia, ¿no? La prueba Proctor dice se refiere a la determinación de peso por unidad de volumen de un suelo que ha sido compactado, ¿no? Por un procedimiento definido para diferentes contenidos de humedad, ¿no? Determinar la densidad seca máxima que puede alcanzar un suelo para un contenido de humedad óptimo. Ese es el objetivo del Proctor. Encontrar la densidad seca máxima que se puede alcanzar para un contenido de humedad. Lograr el grado de compactación de laboratorio en obra. ¿Cómo lo voy a lograr? A través de las verificaciones de los otros dos ensayos que les había mostrado anteriormente. ¿Cuáles son las normas que se utilizan para el T99 y el T180? Ahora sí, espero que esto no me falle esta vez. Mm,
Aquí tengo el T99, ¿no? Aquí tengo el T99 y el T180. No sé si está acá, pero igual lo voy a decir, ¿no? ¿Cómo es la historia de esto? Siempre es importante, ¿no? Proctor en realidad es un alemán que ha propuesto estos ensayos para verificar y demostrar que bajo energías, ¿no?, mecánicas se puede lograr diferentes compactaciones con contenidos de humedad diferentes. El T99 ha sido desarrollado a principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, los equipos que se tenían en esos años, en los años 1930, 1920, no tenían pues no eran bastante sofisticados, ¿no? Para indicar, ¿no?, de que la energía de compactación que se podía lograr en los años 30, por ejemplo, en 1930, es la misma energía de compactación que me ofrecen los equipos hoy en día. Entonces, el T99 te daba energía, te daba una relación con energías de compactación que en ese tiempo todavía existían, ¿ya? En cambio, ha ido pasando el tiempo, ¿no? Y obviamente, tras la tecnología, ¿no?, los nuevos equipos de compactación y las exigencias que existen, ¿no?, en el área de carreteras, por el tipo de vehículos, por el tráfico vehicular, por la intensidad, ¿no?, del tránsito, y todos esos factores han producido de que, ¿no?, se mejore en realidad, ¿no?, este proceso de compactación y se encuentran energías de compactación más altas. Les había dicho, carreteras es uno de los proyectos o de las obras que requieren mayor énfasis en la compactación, por muchos motivos, ¿no? Aparte de que de la compactación, ¿no?, es un proceso que es primordial para las capas del paquete estructural. No es suficiente la granulometría, no es Puedo suficiente. tomar una decisión. Y creo que el computador que me puso el regalo en mi pupitre es alguien que tuvo que tomar una decisión. Pablo. Bien, ella me está saboteando uno de mis alumnos. ¿Qué ha pasado? Entonces, lo que les decía, con el tiempo se ha buscado mejorar y el T180, a diferencia del T99, ofrece mejores energías de compactación. Y aquí lo voy a mostrar justamente, ¿no? Bien, ahí está. En realidad, ¿no?, el doctor Proctor, alemán, en 1993 establece el primer ensayo de compactación, el T99, que habíamos visto hace rato, norma de 698, ¿no? Entonces, ¿cómo era el primer ensayo? Decía, la prueba consiste en compactar el suelo empleando 3 capas dentro de un molde de forma, ¿no?, y dimensiones normalizadas por medio de 25 golpes en cada una de ellas, con un pistón de 2.5 kilogramos de peso, que deja caer libremente desde una altura de 30.5 centímetros. Aquí está, este es, ¿no?, el equipo. Vamos a ver. Este equipo, ¿no?, este es el pisón que va a caer, ¿no? Tiene un diámetro, tiene una altura específica, ¿no?, la muestra de suelo que va a ser aplicada. Altura de caída, 30.5 centímetros, peso 2.5 kilogramos. Se va golpeando, ¿no?, este material para un contenido de humedad. Tiene un contenido de humedad inicial y luego se va incrementando los contenidos de humedad, se va golpeando y este material, ¿no?, va a ir reduciendo la relación de vacíos y al final va a tener una densidad más alta. Dice, ¿cómo se calcula esa energía de compactación que se le va a aplicar? Dice, número de golpes por capa, son 3 capas, ¿no? Después, que tengo acá? La
la energía, ¿no? Con la cual va a caer, ¿no? El pisón por la altura de caída dividido, ¿no? Entre lo que es, ¿no? El volumen de el material que estoy ensayando. Resultado que siempre me va a dar 591.3 kilonewtons metro por metro cúbico de muestra. Esa es la energía de compactación. Esta energía de compactación se puede encontrar con equipos que no tienen desarrollada una tecnología alta, ¿no? Por ejemplo, para carreteras esto no es muy recomendado porque los equipos que se exigen energías de compactación mucho más altas, ¿sí? Entonces, cuando se creó en 1933, ¿no? Esta prueba, se había encontrado esta energía de compactación. Esta energía de compactación la puede lograr hasta una vibrocompactadora manual, ¿no? Entonces, tal vez para una obra, ¿no? De una construcción de una vivienda y demás, sea suficiente, ¿ya? Un factor importante también que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es justamente ese incremento de la densidad respecto de lo que es el volumen, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Que es importante a tomar en cuenta. Yo tengo, ¿no? El suelo en el molde, ya sabemos que el volumen de suelos nunca va a variar, el volumen de sólidos siempre es el mismo, ¿no? Pero lo que les decía, a medida que voy incrementando agua, voy incrementando también el volumen, ¿no? El volumen que va a tener la muestra. Si el volumen de la muestra va a incrementar, obviamente va a ser una de las razones por las cuales va a existir esta curva de descenso en lo que es la densidad, ¿no? Entonces, a mayores contenidos de humedad, mayor cantidad de agua y menores densidades. ¿Por qué? Porque estoy sobrepasando, estoy incrementando mucha agua y le estoy aumentando mucho volumen referido a un material, ¿no? Como el agua que tiene una densidad bastante baja. Ahora, una explicación, ¿no? De lo que son las energías de compactación, ¿no? Como decía anteriormente, ¿no? Mientras la tecnología incrementaba y las carreteras exigían, ¿no? Mayor calidad, mayor servicialidad, las cargas incrementaron, el tráfico vehicular y muchas otras condiciones que hacen que una carretera requiera, ¿no? Mayor resistencia, mayor calidad en sus materiales, etcétera, y muchas otras condiciones. Se han creado, ¿no? Diferentes equipos que me pueden dar mayores energías de compactación. Hemos dicho el que nos da 25 golpes, ¿no? 25 golpes para la energía de compactación, para el peso del martillo, es este que está acá, ¿no? Si voy incrementando la energía de compactación, por ejemplo, ¿no? Para un equipo que pueda generar 30 golpes, entonces la densidad que voy a encontrar, ¿no? Va a ser también mayor a esta otra. Y el contenido de humedad va a ser menor que esta otra. Entonces, mayor energía de compactación, densidades más altas y contenidos de humedad menores, lo cual mejora la resistencia, disminuye más los vacíos, ¿no? Y hace, ¿no? Que se tenga energías de compactación más relacionadas a lo que se necesita en una carretera. Igual tienen una línea de saturación, jamás van a cruzar estas curvas por la línea de saturación, porque esto significa, ¿no? Que es el borde, o sea, el máximo valor que se va a encontrar cuando cuando el contenido de humedad sature la muestra, va a estar bordeando por este lado. Obviamente para este lado no hay, porque este lado no está saturado el suelo, ¿no? Solamente por este lado. Bien, ¿se entiende eso, no? Entonces, ahí está la explicación de por qué, ¿no? Energías de compactación más alta son mejores porque me dan densidades más altas y contenidos de humedad mucho menor, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, esto está, por ejemplo, sacado del libro de también Braham Das, si no me equivoco, ¿no?
y la otra parte de Juárez Vadillo, ya, dice, hay una curva de cero vacíos, dice, todo el aire de la muestra se ha extraído, el suelo está en condición saturada. Para una condición saturada también se puede generar, ¿no?, energías de compactación. Entonces, para esa muestra que está saturada, ¿no?, yo encuentro diferentes valores de densidades, ¿no? Estas cantidades, ¿no?, de humedad que presentan, por ejemplo, estas curvas, no son pues de saturación, son incrementos, solo lo ven, por decir, miren acá, veamos la de 25 golpes. Ha comenzado con una humedad del 12%, sabemos cómo se calcula la humedad, ¿no? Es el agua respecto de todo el volumen del suelo. Entonces, sabemos que ha empezado con 12% y después le he ido aumentando más agua hasta llegar a un 16%. Más o menos para el 16% he encontrado una densidad más o menos aproximada de 17.5, digamos, kilonewtons por metro cúbico. Ya le he aumentado a un 18% el contenido de humedad, o sea, más agua, y esto ha empezado a bajar, ¿no? Ha empezado a bajar en cuanto a la densidad. Es más agua, pero menos densidad. Entonces, esta curva de saturación me está hablando, ¿no?, de que no es para 18%, me está hablando para un 100% de saturación, para un 100% de saturación. Igual le aplico la energía de compactación y me va a dar esta recta, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentra esa energía de compactación o esa curva de compactación? A través de esta fórmula que justamente se ha visto cuando estábamos viendo relaciones gravimétricas, donde tenemos, ¿no?, el peso específico de una muestra que va a ser saturada está en función a la gravedad específica por peso específico del agua sobre uno más relación de vacíos, donde esto también habíamos convertido, sabemos que la relación de vacíos es la gravedad específica por el agua, ¿no? Entonces, al final, haciendo el resumen de la fórmula, me va a quedar esto. El grado de saturación por E es igual a la gravedad específica por el contenido de agua. Por eso es que justamente es una relación lineal que se presenta como una recta, ¿ya? Se llama propiedad, la curva de los ceros vacíos. ¿Qué propiedades tiene esta curva de los ceros vacíos? ¿No? Aproximadamente paralela al lado húmedo de la curva de compactación. Tiene sentido porque justamente ya he pasado a humedades bastante altas, ¿no?, para los cuales yo voy a encontrar diferentes energías. Aproximadamente paralela a la línea óptima, todas las curvas se dirigen a la derecha del lado izquierdo, ¿no? Bien, vamos a entrar a lo que es la prueba Proctor modificado. Esperen 2 segundos.
Bien, continuaremos. Entonces, si han ido revisando, bueno, ido leyendo lo que está en la diapositiva, ¿no? Entonces, está justamente lo que ustedes mencionaban. Ya, ¿no? Que, eh, que, ¿no? Estas energías de compactación han ido incrementando, ¿no? Y justamente la prueba ASTM D 1557, ¿no? Que es la prueba T 180, habla, ¿no? Del uso de un molde con un volumen mayor, ¿no? Como en el caso de la prueba Proctor. Sin embargo, el suelo compactado tiene 5 capas. El pistón ya no pesa 25, sino 44,55. La caída del martillo es de 457,2 milímetros, mayor altura, con lo cual se está simulando una energía de compactación más alta. La fórmula para crear la energía de compactación está justamente acá, que es lo que hemos visto hace rato, donde estamos, ¿no? El peso, ¿no? El peso, o sea, que es el número de golpes por capa multiplicado por las capas por la altura, ¿no? Multiplicado justamente por el número de capas, ¿no? Que es justamente lo que está acá abajo, dividido entre el volumen, ¿no? En el volumen de la muestra. Acá encontramos una energía de compactación mucho más alta. Encontramos una energía de compactación de 2.696 kilonewtons por metro, ¿no? Cúbico, lo cual no estaría diciendo, ¿no? Que con el T 180 yo estoy hallando energías de compactación mucho más altas. Aquí una tabla comparativa, ¿no? De cómo son la prueba estándar y la prueba modificada, ¿no? Básicamente el molde, ¿no? Por lo menos para el proceso A y B es similar. Para el proceso C, ¿no? Que es justamente el que tiene mayor cantidad de golpes, el diámetro del molde tiene 6 pulgadas. Número de golpes 56, ¿no? Cantidad de material obviamente es mayor. La gradación del material también, estas ya son propiedades más granulométricas, es diferente, ¿no? El número de capas es 5, la altura de caída es mayor, el peso del martillo también es mayor, ¿no? Entonces, esa sería, por ejemplo, una comparación entre lo que es el Proctor T 99 y T 180. Ahora, una cosa importante también es ver, ¿no? El comportamiento de los suelos frente a la compactación, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de suelos cohesivos, o sea, son suelos arcillosos, ¿no? Podemos también observar un fenómeno que se conoce como pumping, ¿no? Es un fenómeno que si algunas personas ya están trabajando en carreteras, han debido ver que a veces cuando se trata de realizar compactaciones continuas, ¿no? En un determinado suelo, a veces eso suele, ¿no? reflejarse de manera negativa, es decir, ¿no? A veces el suelo tiende a levantarse. ¿Qué pasa con eso, no? Llegamos a una energía de compactación alta y queremos encontrar el peso específico más alto. ¿Y aquí qué me dice? ¿No? En los suelos finos, y más adelante vamos a ver cómo es su composición y cómo es el orden con el cual se presentan, pese a que son tipo coloides, ya habíamos dicho, ¿no? Son bastante pequeños, no se puede apreciar a simple vista, no hay que hacerlo de manera microscópica. ¿Qué pasa? Nosotros empezamos a compactar, ¿no? Estamos empezando a compactar y el material empieza a presentar una forma más floculada. ¿Qué significa floculada? Empieza a desordenarse. Entonces, para altas energías de compactación, esta propiedad de floculación puede hacer que el material salte, ¿no? Salte y empiece a producirse un proceso que puede ser, ¿no? De tipo negativo. Déjenme ver si no me equivoco. Sí, así como dice Nicolás, ¿no? Se hace como unas olitas. Voy a ver si no me equivoco, tengo acá.
un video y aparte tengo que llamarles ya lista. Déjenme ver primero. Tengo un video, no sé si lo he descargado o del mismo YouTube. Vamos a poner. No lo tengo acá. Bien, mientras voy a estar abriendo la... No hay aquí, así que les prometo que voy a... Nicolás, ¿algún comentario? Ingeniera, ¿cómo está? Buenas noches. Em, bueno, primero decirle que estoy muy contento con sus clases, en verdad muy buenas clases. Hay algo que siempre me ha rondado la cabeza y siempre he tenido esta duda, es cómo yo podría, al número de golpes, que es la energía que necesita el ensayo del Proctor, yo trasladarla al número de pasadas del rodillo. ¿Ya? Y también el porcentaje de humedad que yo tengo en laboratorio, tratar un poco de pasarlo al porcentaje de humedad que me va a ir botando el tanquero. O sea, yo en general he visto que tanto el rodillo como el tanquero, bueno, saben ser como que ya un poco expertos en su área, los técnicos, y Ajá. como que al ojo ya le calculan cuántas pasadas, cuánta agua deben poner y le atinan, generalmente le atinan bastante bien, pero uno como ingeniero debería tener en mente de más o menos, o sea, no digo exacto, porque exacto sería un poco difícil decir, bueno, como hay tantas variables, la velocidad a la que va el tanquero, la cantidad de agua con la que abrieron la llave, pero más o menos uno visualmente poder tener una idea como para un control de calidad, decir, bueno, este tanquero sí me está botando la cantidad más o menos adecuada
que debería ir de agua, o el rodillo me ha logrado compactar, y la compactación sí parece que sí está bien, o sea, más o menos un poco tratar de lo que está en laboratorio, pasarlo al campo, ¿no? Como digo, no va a ser así exacto, exacto, porque ahí influyen un montón de variables en campo, pero para tener una idea bastante aproximada a lo que debería ser. Claro. A ver, primero, para el contenido de humedad sí se puede verificar, ¿no? Porque podemos nosotros saber, ¿no? Más o menos podemos calcular por capa, por capa de suelo que vamos a compactar. Sabemos la altura, podemos calcular el volumen y de acuerdo a eso, ¿no? El agua que debe ser depositada en la superficie para el compactado, sí se puede calcular el, la cantidad de agua para encontrar ese nivel que se ha encontrado en laboratorio. ¿Dónde está la cosa? Y quizás lo más complejo es justamente la energía de compactación. Esa energía de compactación, ¿no? Que me muestra, ¿no? En la teoría, ¿no? Especialmente con el T180, que es mucho mayor, no va a ser necesariamente la que tenga un equipo de compactación. Se va a acercar. ¿Dónde va a estar la diferencia? Justamente en el número de pasadas que se tiene que realizar. Hay que hacer una conversión para verificar que el número de pasadas que se realicen, no, por decirle, si tiene más energía de compactación, el número de pasadas va a ser menor. Entonces, previamente se hace una verificación, ¿no? En campo para ver si se está logrando encontrar esas densidades y esos contenidos de humedad en una muestra compactada. Entonces, ahí entran justamente los otros dos ensayos que ya no he alcanzado a verlos hoy, los vamos a ver el viernes, que son los ensayos de verificación. Entonces, primero de manera interna se hace la verificación antes que venga el supervisor y haga él, con él se hace el ensayo, ¿no? Del cono de arena y el del cálculo de las humedades in situ. Antes de eso, uno tiene que verificar o ver las formas, ¿no? Ver con el equipo que está, ¿qué se llama? Con el experto que está manejando el equipo de compactación, hacer unas dos pruebas para ver, ¿no? Cuántas pasadas se necesita, si el agua que se está esparciendo es, ¿no? Lo mismo que se ha encontrado en el laboratorio, se verifica y recién se hace la continuidad. En caso de que no estuviera funcionando, entonces hay que aumentar el número de pasadas, aumentar, bueno, la cantidad de agua no se debería, porque la humedad siempre va a ser la misma. O sea, no deberíamos estar calculando mal la humedad para por ejemplo, para una, para un estrato, para una capa, por ejemplo, de 10, 15 centímetros. Nosotros ya podemos calcular el contenido de agua para llegar a una humedad de la cantidad que se va a esparcir, eso ya lo tienen los equipos, ¿no? O sea, la forma en la que se va a ir esparciendo el agua para que se encuentre esa humedad óptima. Pero lo mejor es hacer la verificación en campo antes de que venga el supervisor y él mismo haga, ¿no? Su propia verificación y, ¿no? Encuentre valores diferentes. Vamos a ver también la tabla a la siguiente clase de cómo se llena. Estaba por mostrarles hoy, pero ya el tiempo se ha ido rápido. ¿Sí? ¿Está bien, Nicolás? Sí, ingeniera, muchas gracias. Justo un poco por ahí iba la pregunta, porque en verdad uno como, digamos, el rato que está en la obra quiere que las cosas salgan bastante bien antes de que llegue el supervisor y se presenten novedades que uno no quisiera que se presenten, ¿no? Entonces, bueno, sí sería bueno un poco saber más o menos cómo trasladar esto de laboratorio a campo para que digamos, el trabajo, la compactación sea lo más cercano a lo que se requiere, ¿no? Sí, ahora vamos a hacer un ejercicio de acuerdo a la energía de compactación que ofrece, por ejemplo, un rodillo, ¿no? La energía de compactación que ofrece un rodillo comparado a lo que me da el T180
no va a ser lo mismo. Hay que hacer factores de conversión. ¿Y dónde va a variar? En el número de pasadas, ¿no? Y también algunos factores que lo tienen a veces algunos equipos. Ahí es donde va a variar. Hay que hacer pruebas, no queda de otra, porque la teoría siempre se aleja un poco de lo que se encuentra en la obra. En la obra tengo que aproximarme lo más que pueda a lo que me ha dado el ensayo Proctor, porque si no, no voy a, no voy a poder yo, ¿no?, hacer que la inspección que me haga el supervisor sea aprobada, ¿no? Y tampoco sirve de nada hacer tanto laboratorio para no encontrar las mismas densidades in situ, ¿no? Sí, ingeniera, muchas gracias. Antes de que termine la clase, quería preguntarle, lo que pasa es que yo entré a la página esta de YouTube que está en la información del grupo, pero no hay ningún video subido, entonces no sé si es que aún no lo suben o van a subirlos. Voy a reclamar. Voy a Sí, por reclamar, favor. debería de estar. Sí, porque debería de estar en la página de WhatsApp. No, yo la verdad tampoco lo he revisado, pero generalmente ellos lo van subiendo, ¿no? Hay un código ahí en la información de WhatsApp y ahí es donde se puede ir observando, ¿no? Si realmente se ha ido cumpliendo. ¿Ya? Sí, Bien, exacto, porque yo entré a la página de YouTube y no hay ni un video subido y yo quería revisar igual las clases, así que revise solo lo de las diapositivas, pero sí sería bueno tener también las clases de video sí, grabadas. tienen que estar. Voy a hacer el reclamo. Gracias por avisar. A usted, ¿Ya? ingeniera, gracias. Listo. Sebastián Austillo, Brandon Altamirano. Perdón, creo que Sebastián, ingeniera, le envió un mensaje al grupo eh, Ah, antes creo de... que sí. Gracias. Marvin, Presente, señora. Catherine Delgado. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Evelyn Jessica. Presente. ¿Cómo vamos? Se va entendiendo, ¿no? Lo que estamos explicando. Si es muy básico, también me dicen para que yo le dé otro tópico, ¿ya? Ramberto Huanca. No, está perfecto, ingeniera, muchas gracias, está bastante bien. Gracias. Ramberto, ¿está? No está, ¿no? Ah, Pablo Mita. Presente, ingeniera. Jonathan Perrea. Buenas noches, Perea. 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 Que Ujú. aquí en La Paz nosotros no, a veces no pronunciamos muy bien la R, ¿no? Como decir cerca, no, 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 sí, ter, la entiendo. Acá en no. Ecuador, en la parte de la sierra es igual. Sí, a veces a mí me cuesta. Por eso me va a disculpar, ¿ya? No se Abel preocupe, ok. Pozo, Daniela Valdés, Buenas noches, ingeniera presente. Presente, Rosario, ingeniera, se me pasó, presente. ok, Vanessa, perdón, Daniela ya está, Rosario, Buenas noches, ingeniero presente. ya, bien. Entonces, todavía me falta el día viernes, les aviso de la primera práctica y también ya les voy informando cómo va a ser la segunda que está relacionada a los equipos de compactación, ¿ya? Y voy a hablar respecto de ese tema, ¿no? De los videos que obviamente deberían de estar ya en la plataforma, ¿no? Pero voy a hablar ahora con los encargados. Gracias por avisar. Bien, los veo entonces el día, un favor más, el día viernes, por favor, igual a las 8:30, solo por este último viernes, por favor. Estoy terminando con unas defensas y me resulta difícil a las 7:30. O sea, una hora después de lo que nos conectamos, ¿no? Regularmente. 8:30, una hora más de lo que es ahora, ¿no? Entonces, más o menos como a esta hora, entonces vamos a iniciar la clase hasta las 10, ¿ya? Les pido ese único favor por Una este. consulta, buenas noches, Inge, una consulta. El cronograma de clases, ¿hasta cuándo? No, no, no nos han pasado eso. No sé si usted podría solicitarlo también al grupo.
voy a consultar, ¿no? Lo que me dijo la encargada es que se completen las clases como tienen que ser, porque yo he comenzado desde un principio. Pero si ella me indica que van a ser menos, pues no hay problema. Yo voy a ir avanzando, tengo mi cronograma y tengo que llegar hasta lo que es el módulo CBR y el módulo de resiliencia, mejoramiento de suelos y algo de taludes. Entonces, esos son los últimos temas que se llevan en la clase del 9 al 12. Ya, entonces veremos, ¿no? Entonces voy a consultar yo eso. Pero por ahora todavía seguimos, ¿no? La siguiente semana más, por lo menos vamos a seguir. Ya, y nada. Voy a consultar también respecto de los trabajos. Yo voy a seguir dándoles los trabajos y si hay los trabajos del otro docente, yo los voy a nivelar con los míos, ¿ya? Listo. Eso sería entonces por hoy. Que estén bien. Nos vemos el día viernes. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches. Hay un favor más antes que se retire. Siempre me olvido. Tengo que hacer, ya me acaba de decir ahorita. ¿Verdad? Por favor, si pueden ayudarme. Rapidito, con los que estén. Gracias. Ahora sí los dejo que descansen. Ha sido un día largo también para mí. Buenas noches. Ahora sí, me voy.